La luz del mediodía se filtraba por las ventanas del aula 3002 en la escuela secundaria Riverside, proyectando sombras alargadas sobre el suelo de linóleo desgastado. Fuera, las hojas de los árboles crujían suavemente con la brisa de otoño, y un grupo de pájaros picoteaba distraídamente los restos de comida cerca de la cerca. Dentro, sin embargo, el ambiente era completamente diferente. ¿Todavía no eres suscriptor? Únete a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse y activa la campanita para recibir una notificación cada vez que haya un nuevo video. Las voces de los estudiantes llenaban el espacio con risas, murmullos y el sonido de sillas arrastrándose sobre el suelo. Era la energía inquieta de una clase de 8º grado antes de que la lección comenzara. En la última fila, cerca de la ventana, Jamal Carter mantenía la cabeza apoyada en una mano, sus ojos oscuros fijos en el mundo exterior. Para cualquier observador casual, parecía completamente desconectado de la clase, pero lo que nadie sabía era que su mente nunca estaba en blanco. Los números danzaban en su cabeza, fórmulas se formaban y resolvían en un proceso tan natural, para él, como respirar. Los problemas de matemáticas, incluso los más complejos, no lo intimidaban. De hecho, los buscaba. Mientras sus compañeros llenaban páginas con ejercicios básicos de álgebra, las márgenes del cuaderno de Jamal estaban cubiertas de ecuaciones avanzadas, pequeños desafíos que se imponía a sí mismo. Pero nadie lo notaba, y eso era exactamente como él quería. ¡Silencio! La voz de la señora Thompson rompió el bullicio de la clase, haciendo que todos los estudiantes se enderezaran en sus asientos. La profesora, de cabello recogido, en un moño impecable y una chaqueta perfectamente ajustada, cruzó los brazos y dejó caer una pila de exámenes sobre su escritorio con un golpe seco. Sus labios formaban una línea apretada mientras recorría con la mirada el rostro de cada estudiante. Los resultados del último examen fueron decepcionantes, dijo con un tono severo. Algunos de ustedes parecen pensar que pueden salir adelante sin esfuerzo. Jamal apenas la escuchaba. Su mirada seguía en la ventana, donde una hoja se desprendía de una rama y flotaba lentamente hasta el suelo. Un movimiento suave, predecible, como la curva de una parábola perfecta. Jamal Carter. Su nombre lo golpeó como una descarga eléctrica. Le tomó un segundo reaccionar. Su cuerpo se tensó y sintió el calor subir por su cuello, cuando decenas de ojos se giraron hacia él. «Sí, señora», murmuró, su voz apenas audible. La profesora cruzó los brazos y alzó una ceja. «Parece que lo que sucede fuera de la ventana es más interesante que mi clase», comentó con un deje de sarcasmo en la voz. «Dime, ¿te gustaría compartir con la clase que es tan fascinante allá afuera?» Las risas reprimidas de algunos estudiantes resonaron en el aula. Jamal sintió que su garganta se cerraba. No, nada, señora». La profesora asintió lentamente. «Bien, entonces veamos cuánto has estado prestando atención. Ven al frente». El silencio se apoderó del aula. El estómago de Jamal se encogió cuando se levantó de su asiento. Cada paso hacia el pizarrón se sintió como atravesar un túnel estrecho y oscuro. Detrás de él escuchó susurros. «Está frito», murmuró alguien. «Apuesto a que ni siquiera sabe por dónde empezar», agregó otro. Jamal intentó bloquearlos, pero su corazón latía con fuerza en sus oídos. Cuando llegó al frente, la señora Thompson tomó un marcador y con movimientos firmes escribió una ecuación en la pizarra. La fórmula era compleja, llena de fracciones, exponentes y variables que la mayoría de sus compañeros ni siquiera reconocían. Un desafío, una trampa. La profesora giró el marcador y lo extendió hacia Jamal. «Adelante», dijo, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. «Muéstranos lo que sabes». El marcador estaba frío en su mano.
Haz clic en suscribirte y activa las notificaciones. Solo así estarás al tanto de nuestros próximos videos y no te perderás de nada. Jamal miró la ecuación y sintió el peso de cada mirada detrás de él. Sus pensamientos se arremolinaron en su mente. Podría fallar, podría hacer el ridículo o podría demostrar lo que realmente era capaz de hacer. Tomó aire profundamente y dio el primer paso. El aula permanecía en un silencio tenso. Jamal sostuvo el marcador con los dedos ligeramente húmedos. El plástico frío contrastaba con el calor que ardía en su piel. Su respiración era lenta y medida, pero su corazón latía con fuerza, como si quisiera escapar de su pecho. Miró la ecuación. Era difícil, no porque no supiera cómo resolverla, sino porque sentía el peso de cada mirada a sus espaldas, la expectativa, la duda, la burla contenida en los rostros de sus compañeros. «Vamos, no tenemos todo el día», dijo la señora Thompson, cruzándose de brazos. «Más risitas ahogadas». Jamal cerró los ojos por un instante. Respiró hondo. En su mente, la ecuación comenzó a despejarse por sí sola. Las variables dejaron de ser letras sueltas y adquirieron un propósito. Los números se organizaron en 1901, una secuencia lógica, como piezas de un rompecabezas que solo él podía ver. Y entonces escribió el primer número. La tiza, o más bien el marcador seco, chirrió suavemente contra la pizarra blanca. Detrás de él, alguien soltó una risita. «No tiene idea de lo que está haciendo», susurró un chico en la segunda fila. Pero Jamal no se detuvo. Un número llevó a otro, luego una operación, luego otra. Uno de los estudiantes que había estado riéndose en silencio frunció el ceño. «Espera», murmuró inclinándose un poco hacia adelante. Jamal movía la mano con más confianza ahora. La ecuación se descomponía ante sus ojos en pasos lógicos, naturales. Era como si su cerebro ya supiera la respuesta y solo estuviera transcribiendo el proceso. Los murmullos de la clase disminuyeron, uno a uno. Los estudiantes dejaron de mirar sus propios escritorios y dirigieron la atención hacia la pizarra. Jamal no solo estaba resolviendo la ecuación, lo estaba haciendo rápido. El silencio en el aula cambió de calidad. Ya no era el silencio de la expectación burlona. Ahora era algo más, algo que contenía sorpresa. Incluso la señora Thompson, que observaba con los brazos cruzados, arqueó una ceja. Jamal no se detuvo hasta que el último número fue escrito y encerrado en un círculo. Luego bajó el marcador y lo dejó sobre el pequeño estante debajo de la pizarra. Se giró lentamente. Silencio absoluto. Algunos estudiantes tenían la boca entreabierta. Otros miraban la ecuación terminada, luego a él, y luego de nuevo a la ecuación, como si esperaran encontrar un error que justificara su incredulidad. Jamal sintió su propio pulso en la garganta. No estaba acostumbrado a que lo miraran así. «¡Esto!», murmuró una chica en la primera fila. «Esto está bien, ¿verdad?». La profesora Thompson, con una expresión difícil de descifrar, caminó lentamente hacia la pizarra. Jamal sintió su estómago encogerse mientras ella revisaba cada línea de su trabajo. Sus labios se movían en silencio, repasando mentalmente cada paso, asegurándose de que no hubiera errores. Por un momento, la duda se deslizó en la mente de Jamal. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si, en medio de los nervios, había cometido un error? Pero entonces la señora Thompson se enderezó, dejó escapar un leve suspiro y miró a la clase. «Está correcto», un murmullo de asombro recorrió la sala. «No puede ser», susurró alguien. «¿Cómo lo hizo tan rápido?», murmuró otro. Y luego, sin que nadie lo esperara, alguien comenzó a aplaudir. Primero fue solo un par de palmas. Luego otra persona se unió. Luego otra. Y de pronto todo el salón estaba aplaudiendo. El sonido llenó la habitación de una manera en la que nada antes lo había hecho.
Jamal sintió un calor diferente en su pecho. No era vergüenza, no era miedo, era orgullo. Por primera vez, no se sentía invisible. La señora Thompson se cruzó de brazos y lo miró con algo que no había mostrado antes. No era condescendencia, no era fastidio, era respeto. «Si puedes hacer esto, Jamal», dijo, en voz alta para que todos lo escucharan, «¿por qué nunca participas en clase?» Jamal abrió la boca pero no supo qué decir, porque era más fácil desaparecer, porque llamar la atención podía ser peligroso, porque no estaba seguro de que el mundo estuviera listo para verlo. Finalmente, solo murmuró, «No pensé que importara». La señora Thompson lo miró con seriedad. «Pues importa», dijo firmemente, «y es hora de que lo demuestres». El murmullo de la clase se extendió mientras Jamal volvía a su asiento. Esta vez, los ojos sobre él no eran de burla, eran de asombro, y por primera vez no quiso esconderse de ellos. El aula aún vibraba con el eco de los aplausos cuando la campana sonó, anunciando el final de la clase. Jamal recogió su cuaderno con las manos aún un poco temblorosas. No estaba seguro de cómo sentirse. Durante años había pasado desapercibido, flotando en el fondo del aula como una sombra más. Ahora, en cuestión de minutos, se había convertido en el centro de todas las miradas. Los estudiantes comenzaron a salir del aula, algunos todavía lanzándole miradas de incredulidad. «Eso fue una locura, hermano», dijo un chico al pasar junto a su escritorio. «Nunca supe que podías hacer algo así». «Yo tampoco», murmuró Jamal, aunque sabía que no era cierto. A lo largo del pasillo, escuchó su nombre en susurros. «¿Viste lo que hizo Jamal? ¿Cómo es que nunca lo notamos antes? Ese tipo es un genio». La palabra lo hizo tensarse. Jamal no se veía a sí mismo como un genio, no como los que aparecían en documentales o los que tenían becas a los 10 años. Solo era un chico al que le gustaban los números. Un chico que resolvía ecuaciones por diversión en los márgenes de su cuaderno mientras el resto del mundo lo ignoraba. Pero ahora, el mundo lo estaba mirando. Salió del aula en silencio, apretando su cuaderno contra su pecho. Quería encontrar un rincón tranquilo, lejos de todas las miradas curiosas, pero la señora Thompson lo llamó antes de que pudiera escapar. «Jamal, ¿puedes quedarte un momento?» Él se detuvo en seco. Algunos estudiantes se giraron con curiosidad, pero ella esperó a que el aula quedara vacía antes de hablar. Cuando la puerta se cerró, la profesora lo observó con una expresión diferente. No con la severidad de antes, sino con algo más. Interés genuino. «No te voy a regañar», dijo con los brazos cruzados. «Pero necesito preguntarte algo». Jamal se mantuvo en silencio. «¿Por qué nunca mostraste esto antes?», preguntó finalmente. «Sabes que eres más avanzado que el resto de la clase, pero siempre estás en la última fila, mirando por la ventana, como si nada de esto te importara. ¿Por qué?». Jamal miró hacia abajo. No sabía cómo explicar que era más fácil quedarse en las sombras, que sobresalir en su experiencia solo llevaba a problemas. «No quería que nadie me notara», admitió finalmente. La profesora asintió. Lentamente, como si entendiera más de lo que él decía. «Bueno», dijo, «eso ya no es una opción». Jamal sintió que su estómago se encogía. «Mira», continuó la profesora con un tono más suave, «hay estudiantes que trabajan duro y aún así les cuesta entender esto. Y luego están aquellos como tú, que tienen un talento natural. Lo que hiciste hoy no es común». Jamal se revolvió incómodo. «No sé si quiero que la gente lo sepa». La señora Thompson lo miró con curiosidad. «¿Por qué no?». Él no respondió. Ella suspiró. «Escucha, hay muchas oportunidades para alguien como tú. Programas especiales, competencias, becas. Pero para que eso pase, necesitas dejar de esconderte».
Jamal tragó saliva. No sé si estoy listo para eso. Nadie lo está, respondió ella. Pero eso no significa que no debas intentarlo. Jamal guardó silencio. No estaba seguro de qué pensar. Voy a enviarte información sobre un programa de matemáticas avanzado, continuó la profesora. Es para estudiantes con talento. Se reúne 2 veces por semana después de la escuela. Piensa en ello. Él asintió lentamente. Puedes irte ahora, Jamal, pero hazme un favor. No desperdicies lo que tienes. Salió del aula sintiendo que algo dentro de él se había movido. Algo que ya no podía ignorar. Ese día, por primera vez, se preguntó qué pasaría si decidiera dejarse ver. Y por primera vez, consideró la posibilidad de intentarlo. El camino a casa nunca había parecido tan largo. Jamal caminó con la cabeza baja, su cuaderno aún apretado contra el pecho, como si fuera un escudo contra el torbellino de pensamientos que lo perseguían desde que salió del aula. Lo que había pasado en clase lo había cambiado. No sabía cómo ni por qué, pero lo sentía. Al llegar a su casa, a una modesta vivienda de una planta con una fachada algo desgastada pero acogedora, su madre estaba en la cocina preparando la cena, y su padre, aún con la ropa de trabajo, leía el periódico en la mesa. Jamal dejó su mochila junto a la puerta y se sentó en su lugar habitual. Su madre lo miró de reojo mientras removía una olla sobre la estufa. «Te ves pensativo», comentó con una leve sonrisa. «¿Día difícil?» Jamal no respondió de inmediato. Su padre bajó el periódico y lo observó con una mirada aguda, la misma que usaba cuando notaba que algo lo inquietaba. «Hijo», dijo con voz grave, «¿pasó algo en la escuela?» Jamal vaciló. Parte de él quería evitar la conversación, decir que todo estaba bien, pero otra parte más profunda, más honesta, sintió que necesitaba compartirlo. Tomó aire y exhaló lentamente antes de hablar. «Hoy algo pasó en clase». Sus padres intercambiaron miradas. «¿Algo malo?», preguntó su madre, preocupada. Jamal negó con la cabeza. «No exactamente». Se quedó en silencio un momento, ordenando sus pensamientos, y luego comenzó a contarles todo. Cómo la profesora Thompson lo había llamado al frente, cómo la clase había esperado que fallara, cómo con cada número que escribía en la pizarra, el murmullo de burla se transformaba en asombro. Les contó sobre los aplausos, sobre la sensación extraña de ser visto. Cuando terminó, sus padres guardaron silencio por un instante. Luego, su madre se acercó y le puso una mano en el hombro. «Mi niño, siempre supimos que eras especial», dijo con ternura. «Me alegra que el resto del mundo esté empezando a verlo también». Su padre asintió, su expresión seria, pero llena de orgullo. «Esto no es cualquier cosa, Jamal. Lo que hiciste hoy demuestra que tienes un talento real». Jamal bajó la mirada. «La señora Thompson quiere que me una a un programa avanzado de matemáticas», murmuró. «Dice que podría ser una gran oportunidad». «¿Y tú qué piensas?», preguntó su padre. Jamal se quedó en silencio. «No lo sé», admitió finalmente. «No sé si quiero hacerlo». Su madre frunció el ceño, pero no con desaprobación, sino con curiosidad. «¿Por qué no, cariño?», Jamal tragó saliva. «Porque si hago esto, ya no podré volver a ser invisible». Sus padres lo miraron con atención. «¿Y eso es lo que quieres?», preguntó su padre. «¿Seguir siendo invisible?», Jamal no respondió. «Hijo», continuó su padre, «cuando tienes un don, esconderlo no lo hace desaparecer, solo lo desperdicia». Jamal apretó la mandíbula. «No quiero que la gente me vea como alguien raro. No quiero que me traten diferente». Su madre acarició su rostro con suavidad. «¿Y si te ven como alguien extraordinario, eso es algo malo?». Jamal sintió un nudo en la garganta. Su padre se inclinó hacia él.
su voz firme pero comprensiva. Tienes una elección, Jamal. Puedes quedarte donde estás sin que nadie note lo que eres capaz de hacer, o puedes aceptar este talento y ver hasta dónde te puede llevar. El silencio llenó el espacio entre ellos. Jamal nunca había sentido tanto miedo y emoción al mismo tiempo. Finalmente inspiró profundamente y levantó la mirada. Voy a pensarlo. Su padre asintió. Hazlo, pero no tardes demasiado. Las oportunidades como esta no esperan para siempre. Esa noche, mientras se acostaba en su cama con el cuaderno abierto, sobre su pecho, Jamal supo que estaba en un punto de inflexión. No podía seguir escondiéndose. Solo tenía que decidir si estaba listo para dar el siguiente paso. La mañana siguiente, el aula de matemáticas se sentía diferente. Jamal entró y sintió de inmediato las miradas sobre él. No eran burlonas, no eran de indiferencia, eran de curiosidad, de respeto. Algunos compañeros le dieron un asentimiento silencioso, otros murmuraron entre ellos. «Hey, Jamal», dijo un chico desde su asiento, «¿podrías ayudarme con este problema después de clase?» Jamal parpadeó sorprendido. Sí, claro». El chico sonrió y volvió a su cuaderno. Algo dentro de Jamal se agitó. Nunca antes le habían pedido ayuda. Hasta ayer, la mayoría de sus compañeros apenas notaban su presencia. Se deslizó en su asiento junto a la ventana, pero esta vez no miró afuera. Miró el aula, a los rostros de los demás, a la profesora Thompson organizando sus papeles en el escritorio. Y en ese momento supo lo que tenía que hacer. ¿Quieres más contenido como este? Entonces dale like, suscríbete y activa la campanita, porque aquí siempre hay contenido nuevo y no querrás quedarte fuera. Cuando terminó la clase y los estudiantes comenzaron a salir, Jamal se levantó y caminó hacia el escritorio de la profesora. Ella levantó la vista, sorprendida. «Jamal, ¿necesitas algo?» Él tragó saliva y se obligó a mantener la mirada. «Sobre el programa de matemáticas, quiero intentarlo». Por un breve segundo, la expresión de la señora Thompson se suavizó. «Me alegra oír eso», dijo con una leve sonrisa. «Te enviaré la información hoy. La primera sesión es mañana después de la escuela». Jamal asintió lentamente. «Bien». «¿Nervioso?» «Mucho», la profesora sonrió. «Eso es bueno. Significa que esto importa para ti». Jamal salió del aula con el corazón latiendo con fuerza. Era oficial, estaba dando su primer paso hacia lo desconocido. La tarde pasó en un borrón de pensamientos nerviosos y cálculos mentales. Cuando llegó la mañana siguiente, la anticipación era un nudo en su estómago. Pasó el día tratando de concentrarse en las clases, pero su mente regresaba una y otra vez a lo que vendría después. Finalmente, cuando sonó la última campana, se encontró caminando por los pasillos vacíos hacia una sala en un ala del edificio que nunca había visitado antes. La puerta estaba entreabierta. Desde dentro escuchó voces. Tomó aire y entró. La sala era diferente a cualquier otra aula en la que había estado. No tenía filas de pupitres, sino mesas agrupadas en estaciones de trabajo. En una pizarra blanca al fondo, alguien ya había escrito una ecuación avanzada. Había unos 10 estudiantes, algunos de otras escuelas, hablando en pequeños grupos. Se sintió fuera de lugar. Pero antes de que pudiera reconsiderar su decisión, una mujer con gafas y cabello recogido en un moño se acercó a él con una sonrisa. «Debe ser Jamal Carter», él la sintió. «Bienvenido al programa de matemáticas avanzadas». Jamal sintió su corazón latir con fuerza mientras la profesora lo guiaba al interior del aula. El programa de matemáticas avanzadas no se parecía a ninguna clase en la que había estado antes. El ambiente era diferente. No había estudiantes distraídos, mirando por la ventana o susurrando entre ellos. Aquí, todos parecían estar inmersos en algo.
resolviendo ecuaciones en pizarras portátiles, discutiendo teoremas con entusiasmo, garabateando fórmulas en cuadernos llenos de anotaciones densas. Jamal tragó saliva. ¿Había cometido un error al venir aquí? La profesora, cuyo gafete decía «Señora Castillo», se giró hacia él con una expresión amable pero expectante. «Todos aquí tienen talento», dijo. «Pero lo que realmente importa es cuánto estás dispuesto a aprender». Jamal asintió lentamente, sintiendo la presión aumentar en su pecho. «Ven, te presentaré al grupo». Caminó con ella hasta la parte delantera de la sala, donde varios estudiantes se reunían alrededor de una pizarra con una ecuación particularmente compleja escrita en ella. «Todos, este es Jamal Carter», anunció la señora Castillo. «Es nuevo en el programa». Las miradas se giraron hacia él. Algunas eran amistosas, otras evaluadoras. Un chico alto con gafas empujó su silla hacia atrás y cruzó los brazos. «¿De qué escuela vienes?», preguntó con curiosidad. «Riverside Middle», respondió Jamal, sintiendo que cada palabra le costaba un esfuerzo. Una chica con el cabello recogido en un moño asintió. No sabía que Riverside tenía estudiantes avanzados en matemáticas. Jamal sintió una punzada de inseguridad. La señora Castillo pareció notar su incomodidad y sonrió. «Jamal tuvo un desempeño excepcional en su escuela», dijo. «Estoy segura de que se adaptará rápidamente». Luego le indicó una pizarra lateral donde había un problema sin resolver. «Para empezar, quiero ver cómo abordas esta ecuación». Jamal sintió que su estómago se contraía. Era el mismo escenario que en su aula de Riverside, pero esta vez no había miradas burlonas ni gente esperando que fallara. Aquí lo estaban midiendo. Caminó hasta la pizarra y tomó el marcador. Sus manos estaban un poco sudorosas, pero intentó ignorarlo. Observó la ecuación. Era más difícil que las que había visto antes. Suspiró profundamente. Podía hacerlo. Tenía que hacerlo. El aula estaba en completo silencio mientras escribía el primer número. A diferencia del día anterior, ahora no había susurros ni risas. Solo concentración. Desglosó la ecuación, avanzando paso a paso con cautela. Al principio, sintió que su mano temblaba, pero conforme avanzaba, su confianza comenzó a crecer. Resolvió la primera parte, luego la segunda. Entonces llegó a un punto en el que se detuvo, frunció el ceño. Algo no encajaba. Miró el problema otra vez y sintió que su mente se trababa. El silencio en la sala se hizo más pesado. «Te equivocaste ahí», dijo una voz detrás de él. Jamal se giró y vio al chico de gafas, señalando un número en su solución. Era cierto, había cometido un error. Sintió calor en sus mejillas. En su aula anterior no había competencia, pero aquí todos eran inteligentes, y algunos, claramente, estaban más adelantados que él. Borró la parte incorrecta y la reescribió con más cuidado, esta vez asegurándose de que todo estuviera bien alineado. Finalmente, después de unos minutos más, llegó a la respuesta. Bajó el marcador y se giró. El chico de gafas asintió lentamente. «Nada mal». La señora Castillo también asintió con una pequeña sonrisa. «Buena recuperación, Jamal. Aquí no buscamos la perfección, sino la habilidad para aprender de los errores». Jamal respiró hondo y volvió a su asiento. El resto de la clase continuó con otros problemas y debates matemáticos. Al final, cuando la sesión terminó, algunos estudiantes se acercaron a él. «Eres bueno», dijo la chica del moño. «Pero aquí todos lo son. Tendrás que trabajar duro». «Lo sé», respondió Jamal. El chico de gafas le ofreció una media sonrisa. «Tal vez quieras unirte a nuestro grupo de estudio. Nos reunimos los miércoles». Jamal se sorprendió, pero asintió. «Sí, me gustaría». Cuando salió del aula,
La sensación en su pecho era diferente a la del día anterior. No era miedo, era emoción. Sabía que este sería el mayor desafío de su vida, y por primera vez estaba listo para enfrentarlo. Los días siguientes fueron diferentes. Jamal comenzó a sentirse más cómodo en el programa de matemáticas avanzadas. Las primeras sesiones habían sido desafiantes, pero con cada problema resuelto, con cada discusión matemática en la que participaba, su confianza crecía. Los otros estudiantes comenzaron a verlo no solo como el chico nuevo, sino como alguien con talento real. No era el mejor del grupo, pero eso no le molestaba. Al contrario, le emocionaba la idea de mejorar, de aprender más, de expandir su mente de formas que nunca había imaginado. En la escuela, sus compañeros también lo veían de manera distinta. Ya no era solo el chico callado del fondo. Ahora, cuando levantaba la mano en clase, la gente prestaba atención. Algunos incluso lo buscaban para pedir ayuda con la tarea. Al principio, todo esto le resultaba extraño, pero poco a poco comenzó a acostumbrarse y, más importante aún, comenzó a disfrutarlo. Una tarde, después de una larga sesión en el programa avanzado, Jamal llegó a casa y encontró a sus padres en la sala. Su madre le sonrió cuando lo vio entrar. «¿Cómo te fue hoy?» Jamal se dejó caer en el sofá con su mochila aún colgada de un hombro. «Bien», respondió. «Fue difícil, pero me gusta». Su padre asintió con orgullo. «Eso es lo que importa, hijo». Jamal se quedó en silencio por un momento, mirando su cuaderno abierto sobre la mesa. Recordó los días en los que solo escribía ecuaciones en los márgenes, cuando la idea de compartir su talento con los demás le daba miedo. Eso parecía pertenecer a otra vida. Ahora ya no se escondía, y por primera vez no tenía miedo de lo que vendría después. Miró a sus padres y sonrió. «Creo que estoy listo». Su madre le acarició el rostro con ternura. «Siempre lo has estado, cariño. Solo necesitabas verlo por ti mismo». Jamal tomó su cuaderno y lo abrió en una nueva página en blanco, no para ocultar su talento, sino para escribir su futuro. ¿Quieres seguir más historias inspiradoras como esta? Entonces, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte nada. Y vamos a conversar en los comentarios. ¿Desde dónde nos estás viendo? Nos encantaría saber.